Atila, el azote de Dios. Fue tan temido que se le conocía como el azote de Dios. Pero la historia de Atila el Uno es más que un relato de salvajismo, es también la historia de un hombre nacido para ser líder. Alguien tan hábil para hacer negocios y dirigir ejércitos como lo era con la espada. Es el año 452 después de Cristo, luego de una campaña relámpago en el norte de Italia, Atila, rey de los hunos, guía a sus ejércitos hasta las mismas puertas de Roma. La capital del imperio más poderoso del mundo antiguo se encontraba ahora a los pies de este temible jefe guerrero. Su pueblo había arrasado con Europa como una tormenta proveniente de las estepas del Asia Central, hacía tan solo pocas generaciones. Pero fue Atila quien unificó las tribus hunas. Desde que se convirtió en su líder, en el año 434, se había transformado en uno de los gobernantes más poderosos sobre la faz de la tierra. Sin duda para sus enemigos atemorizados, este notable hombre era el azote de Dios. Atila el Uno fue uno de los conquistadores más exitosos de la historia. En la cumbre del poder mantuvo a casi todas las tribus bárbaras de Europa en un puño y con el otro amenazó con aplastar a todo el imperio romano. Sus éxitos en la guerra le hicieron ganar otro tipo de distinción dudosa. Hace pocos años, la revista Time le pidió a un grupo de historiadores que hiciera una lista de los 10 hombres más odiados de la historia. Sin embargo, en algunas partes del mundo, Atila goza de una mejor reputación. En Hungría, por ejemplo, Atila no es solo un héroe nacional, sino un nombre propio muy común. En muchas de las regiones que conquistó es recordado como un gobernante sabio y bondadoso. Incluso en Estados Unidos la gente ha empezado a hacer una revisión de la trayectoria de este gran rey bárbaro. En 1985, un libro titulado Los secretos del liderazgo de Atila el Uno, cautivó a muchos líderes políticos y hombres de negocio. Al igual que Atila, el libro se convirtió en objeto de una gran controversia. Si bien es muy probable que merezca la reputación de bárbaro, por lo general los historiadores que perpetuaron su imagen demoníaca también fueron motivados por un profundo sesgo religioso y cultural. Crearon mitos muy duraderos y que difieren en gran medida de los hechos históricos. Asimismo, estos se oponen a las leyendas, que lo describen con un aspecto muy idealizado. El verdadero Atila fue un líder cruel, carismático y extraordinariamente talentoso. Después de heredar el trono, unificó a las tribus hunas por vez primera. Bajo su liderazgo, los hunos eran prácticamente invencibles en el campo de batalla. Pero las mayores victorias no fueron siempre combatiendo, también fue un negociante astuto y un líder excepcional que demostró tanta justicia como modestia. En la guerra, sus ejércitos eran una fuerza irresistible y sangrienta que arrasaba con casi todo lo que encontraba a su paso. Una sola palabra de Atila podía hacer desintegrar reinos y sacudir los cimientos de los imperios. En 433, el mando de los hunos pasó a Atila, un nombre que significa pequeño padre, y a su hermano Bleda. Luego de asesinar a su hermano, Atila comandó a la horda asiática a sus mayores victorias, en campañas que le ganaron el sobrenombre Flagellum Dei, azote de Dios. Insatisfecho ya con los sobornos, Aula atacó la región oriental del imperio, pero fue rechazado antes de llegar a Constantinopla. Luego se concentró en el oeste, invadiendo las Galias en 451. Aunque fue derrotado por el general Aecio en la batalla de Chalons, Atila marchó hacia el sur hasta Italia, donde conquistó Milán al año siguiente. El Papa León I, según la leyenda apoyado por San Pedro y San Pablo, visitó el campamento huno y persuadió a Atila de replegarse al norte. El azote de Dios murió en 453, seguramente asesinado, aunque se cuenta la romántica historia de que se le reventó una vena en su noche de bodas con una hermosa joven gótica llamada Hilda. Sin su liderazgo, el reino huno se desintegró rápidamente. Con su nombre germánico Etzel, Atila aparece en el Nibelungenlied, o Cantar de los Nibelungos. Se cree que el poeta anónimo tal vez combinó a Atila el Uno con Esteban, santo patrón y primer rey de Hungría, quien reinó en la primera mitad del siglo XI. Para saber más, la peste llega en compañía del obispo de Roma. Cuentan que Máximo, obispo de Turín, afirmó que los bárbaros serían derrotados y que, de acuerdo con las escrituras, la ciudad donde hubiese 10 justos se salvaría. Turín no se salvó. Aquilea fue destruida. 10 años más tarde era imposible reconocer, en sus ruinas, aquella que fuera una de las más poderosas ciudades de Italia. Padua cayó a continuación, fue saqueada e incendiada, y sus habitantes convertidos en esclavos. Siguieron Vicenza, Verona, Brescia, Pavía y Milán.
Roma, sin embargo, se salvó. Cuando, en el verano del 452, los hunos se detuvieron cerca de Mantua, 3 representantes de la sociedad romana fueron enviados al encuentro de Atila. Uno de ellos era el obispo de la ciudad. El Papa León I se ignora el resultado de las conversaciones sostenidas entre el soberano huno y el Papa. Empero, después de esa entrevista, Atila resolvió abandonar Italia. Los cristianos, maravillados, afirmaron que Atila se doblegó ante las palabras de León I. Otras razones, sin embargo, obligaron a Atila a retirarse. La peste devastaba a la península y amenazaba destruir también a su pueblo. Además, Aecio constituía una amenaza permanente. Y Marciano, el emperador de Oriente, había organizado una expedición militar que derrotó a las reservas hunas de Panonia. Atila regresó a sus tierras sin haber conquistado una victoria definitiva. Volvía dispuesto a reiniciar su política de intimidación con respecto al Imperio de Oriente, política que había cimentado las bases del poderío huno. En 453 mandó un ultimátum a Marciano, advirtiéndole que si los tributos atrasados no eran pagados, todo el Oriente sería devastado. Los hunos, no obstante, estaban debilitados y no fueron capaces de cumplir su amenaza. Atila no consiguió destruir los dominios visigodos en Galia, y fue derrotado por la alianza entre estos y las tropas romanas comandadas por Aecio. Combatidos siempre por la Iglesia Católica, a causa de su arrianismo, los visigodos permanecieron al frente del reino de Tolosa hasta 507, cuando, en la batalla de Bouillé, el rey franco Clodoveo derrotó a los soldados de Alarico II, y puso fin al estado visigodo en Aquitania. 3 féretros entierran los sueños de las tribus hunas siguiendo la costumbre de su pueblo. Atila se unió a incontables mujeres. Su último casamiento fue con una joven bellísima, llamada Íldico. La fiesta de esponsales duró toda la noche. A la mañana no se oía ruido alguno en la tienda del jefe. Las rudas diversiones de los soldados fueron reemplazadas por una inquietud creciente. Finalmente forzaron la puerta, y encontraron a Atila en el suelo, bañado en sangre. Junto al cuerpo, su joven esposa lloraba. La muerte de un guerrero no era lamentada a través de las lágrimas, sino a través de la sangre de otros guerreros. Fieles a esa tradición, los hunos se raparon sus cabelleras y se infligieron en los rostros profundas incisiones, de las que brotaba la sangre. El cadáver de Atila fue colocado sobre una plataforma y bajo una tienda hecha con seda de la China. Allí se lo expuso a la vista de todos. Jinetes escogidos montaban guardia y, según Jordanes, cantaban en su honor. El más grande de los reyes hunos, Adía, hijo de Mundiciuch, señor de los pueblos más valientes, quien, solo, con un poderío nunca visto, poseyó la realeza sobre los escitas y germanos, amedrentó al doble imperio universal tomando sus ciudades y, para que el resto no fuese saqueado, atendiendo a las súplicas, pidió solamente un tributo anual. Habiendo hecho todo esto con ayuda de la suerte, murió sin dolor, no de una herida de sus enemigos, ni de la traición de sus amigos. ¿Quién podría llamar a esto muerte, allá donde nadie puede reclamar venganza? Después, sobre la sepultura, se celebró el estraba, ritual huno de despedida, en que se mezclaba la tristeza y la alegría. El soberano fue enterrado secretamente durante la noche. 3 féretros, de oro, de plata y de hierro, simbolizando su fuerza y los tributos pagados por las naciones vencidas, guardaron su cuerpo. Armas capturadas en combates fueron colocadas a su lado, junto con la silla de montar, sus insignias y máscaras. Con la muerte de Atila desapareció la unidad que transformó a las tribus aisladas en una fuerza superior a la de 2 imperios mundiales. Después de la batalla de los campos cataláunicos, los hunos habían perdido su aura de invencibilidad. Los ostrogodos, percibiendo esa debilidad, resolvieron reconquistar su libertad y las tierras que los hunos les habían arrebatado, superponiéndose a ellos. Los gépidos, pueblo germano que había sido dominado y asimilado por los hunos, se unieron a los rebeldes, y lucharon por la libertad de las tribus germánicas sometidas. La última batalla, 454, marcó el fin del poderío de los antiguos señores del mundo. Los hunos perdieron 30.000 hombres, entre los cuales estaba Ernak, el hijo mayor de Atila. Los restos de las tribus retornaron a su sede anterior, junto al Mar Negro. Ernak, el hijo menor de Atila y su preferido, procuró establecerse en la boca del Danubio, y los hunos bajo su mando formaron una unidad al servicio del Imperio Romano de Oriente. El mismo Ernak fue investido con el mando de esa tropa. Debían defender al imperio que Atila tantas veces amenazó con sus guerreros. Con el correr de los años, los arqueros nómades se transformaron en pastores y agricultores.
Los últimos remanentes del pueblo 1, los cutigures y utigures, que habitaban en las cercanías de los ríos Danubio y Don, fueron exterminados por los avaros en 560, durante el reinado del emperador Justiniano.